Fondo con Marta Reyes. Gracias por estar en A Fondo hoy con un tema duro, un tema sensible, un tema que preocupa a muchos, pero que nos debería ocupar a todos. Por supuesto que por empatía, pero también porque mañana podría alcanzarnos a cualquiera de nosotros. Desaparecidos. México está a punto de llegar a los 100,000 desaparecidos. Cada una de estas personas es un testimonio de la impunidad, de la omisión, de la indiferencia, de una estrategia, si hay estrategia, que no funciona. ¿Qué está pasando en México? Que la cifra crece de manera exponencial. Hoy trataremos de entenderlo con nuestros invitados. A cada uno les agradezco su tiempo para este análisis. Y justamente en nuestra pantalla el título de nuestro primer bloque. Recordemos que dividimos el análisis en 4 bloques para poder deshebrar de la mejor forma posible la información y el análisis. 100,000 desaparecidos, el llamado de la Organización de las Naciones Unidas. Y con eso comienzo. Hace unas semanas, a mediados del mes de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas presentó su informe de una visita que realizó a nuestro país por más de 10 días, en la que platicó con especialistas, con familiares, con autoridades y lanzó un diagnóstico hace unos días que me parece que fue demoledor. Si bien mucha gente que trabaja de cerca con el tema de los desaparecidos ya lo conocía, pues sí fue un balde de agua fría para el Estado, que lamentablemente no tuvo la mejor reacción. Uno de los puntos de este análisis y de este diagnóstico del Comité de la ONU fue exactamente el crecimiento exponencial que ha tenido las desapariciones forzadas en México desde 2006 a la fecha. El 98% de los desaparecidos, de las personas desaparecidas en nuestro país se dio en este lapso. Un crecimiento exponencial, obviamente provocado por varios factores que también señala la ONU. Uno de ellos, la impunidad. Y por supuesto, para platicar de esto vamos a saludar a nuestros compañeros y analistas que están con nosotros, expertos. Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Muchas gracias, Blanca, perdón. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Martín Villalobos Valencia, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias, Martín. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes también. Y saludo también con cariño y agradecimiento a Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, gracias. Gracias, querida Marta, gracias. Gracias. Pues justamente comenzar con este diagnóstico que fue, pues si bien es amplio, sí se puede resumir en algunos puntos respecto al diagnóstico, que me gustaría por ahí comenzar, después nos iremos a las recomendaciones. Me llamaba la atención ese crecimiento exponencial que evidentemente refleja pues una realidad que estamos viviendo en México de 2006 a la fecha, que si bien el argumento de la autoridad es que es un asunto heredado, también es cierto que es una realidad que sigue creciendo. Respecto al crecimiento exponencial, Martín Villalobos, ¿qué es lo que le señalarías al auditorio como causas y origen? Gracias. Pues principalmente lo que tenemos es que pues cambió solamente, digamos, los colores del gobierno federal. Seguimos en una situación de impunidad altísima, en donde tenemos, nada más hablando de la Fiscalía General de la República, más de 200,000 expedientes de investigación y solamente 37 sentencias en materia de desaparición forzada. Vemos que la impunidad es muy grande en el país porque no se ha metido una reforma profunda justamente a los sistemas de justicia del país. Y es ahí en donde se generan las complicidades, es ahí en donde se genera toda esta situación de impunidad, en donde pues se tapa muchas veces el actuar de las propias autoridades junto con la delincuencia organizada. Sí, que es algo que a la Presidencia de la República pues no le ha interesado, porque el tema de seguridad es justamente la gran deuda que tiene este gobierno con la sociedad en México. Entonces ha habido cambios, pero sustantivamente en materia de seguridad la impunidad sigue
vigente y las desapariciones no disminuyen. Al contrario, estamos viendo cifras bastante complicadas. Digo, 100,000 pudieran ser, pero realmente creemos que, dada la opacidad también y la transparencia en cómo se aportan estos datos, pues deja mucho que desear y seguramente los 100,000 los rebasamos desde hace mucho tiempo. Sí, un señalamiento que hizo incluso la Organización de las Naciones Unidas, lo que se tiene registrado y lo que la autoridad, porque eso hay que decirlo, el informe de las Naciones Unidas fue después de la visita y con cifras proporcionadas en muchos momentos por las propias autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Aquí respecto a este informe de las Naciones Unidas, en donde decía yo, es un diagnóstico que lamentablemente, si bien nos cayó bastante como balde de agua fría, pues las personas como ustedes que trabajan muy de cerca conocen esta realidad porque la caminan a diario en nuestro país. Marcela Valderas va a estar con nosotros. Ella lamentablemente es un testimonio vivo de esta situación. No sé si ya tenemos restablecida la comunicación. Sí, Marcela. Marcela, buenas tardes. ¿Me escuchas? Parece que no. Mire, después de la pausa trataremos en la pausa de establecer bien la comunicación con Marcela para que este programa salga lo mejor posible por respeto a los invitados y por supuesto también a nuestro auditorio. Entonces yo le daría la palabra justamente a Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray de Juan Larios, justamente sobre este informe. Ustedes, que digo yo, trabajan diariamente con estos temas y lamentablemente con las personas que tienen un familiar desaparecido. ¿Qué opinan o qué opinaron en su momento del diagnóstico y las recomendaciones de las Naciones Unidas? Bueno, ciertamente coincidimos plenamente con lo que Martín expresó ahorita, ¿no? En términos de, bueno, la relevancia del informe tiene que ver en que vuelve a confirmar lo que varios órganos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han estado denunciando desde hace años, y sobre todo las familias. Y el tema central sigue siendo la impunidad, ¿no? Y es no de ahorita, sino de antes. O sea, esto tiene historia. Se permitió que pasara. Nosotras desde el 2009, desde el Preste, junto con organizaciones de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, empezamos a denunciar esta nueva ola, digamos, de la tragedia de la desaparición que se estaba dando en México, ¿no? Y nadie nos hizo caso. Y ahora todo el país, no hay estado donde no haya desapariciones. Y esto se debe fundamentalmente a la seria crisis del Estado mexicano, de la crisis de la administración, de procuración de justicia y obviamente la grave crisis de seguridad y de derechos humanos, ¿no? Y mientras la impunidad se mantenga, que se está perpetuando en nuestro país, desgraciadamente las desapariciones pues se perpetuarán como parte del sistema, ¿no? Que bien lo dices, Blanca, y tienes toda la razón, no es un tema de esta administración. Si bien la desaparición forzada ha existido desde muchos años en México, uno de sus momentos más fuertes fue en los 70s con la llamada Guerra Sucia, etcétera, pero que hoy tiene otras características y que fue desatada a raíz de esta lucha contra el narco que inició en la administración de Felipe Calderón, y que uno revisa las cifras que incluso han dado ustedes, los organismos de las Naciones Unidas y este comité, el 98% de las desapariciones se dan justamente de 2006 a la fecha, entonces atravesando muchas administraciones federales de los diferentes colores. Y aquí ese es el tema, no es cuestión de colores, es cuestión de sumar esfuerzos. Y aquí a mí, después del informe y de estudiarlo de manera amplia, vi justamente varios reclamos que ustedes han hecho. Vamos a hablar al ratito de la Ley Nacional contra las Desapariciones, de este recién Centro Nacional de Identificación Humana, etcétera, de esos esfuerzos, pero me llamó mucho la atención y la verdad es que quisiera saber cómo lo tomaron ustedes, los activistas y luchadores por estos temas, la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo, no están actuando, no tienen toda la información y no están actuando con apego a la verdad. ¿Cómo reaccionaron ustedes y cómo lo tomaron Juan Martín Pérez García? Pues mira, creo que la respuesta retrata de cuerpo entero al Estado mexicano. El señor López Obrador es el jefe del Estado mexicano y no se comporta como jefe de Estado.
las instituciones del Estado mexicano no cumplen con sus mandatos legales como Estado. Pero también aquí quisiera destacar, Marta, que por otra parte la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores dieron la bienvenida a este informe y plantearon que se comprometerían a cumplirlo, como ya veníamos viendo. De hecho, el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda fue importante para esta visita. Pero regreso nuevamente porque nos muestra exactamente lo que el Estado está enfrentando. Desarticulación, como el propio comité lo señala en su informe, negación de la realidad, ya sea por omisión, por conveniencia o por cálculo político electoral. Y es central, cuando lo explicaba también hace un ratito Blanca, de la crisis de derechos humanos, está detonada por la guerra, y tú lo planteabas también, Marta. Tenemos que hablar por su nombre, es una guerra. Como en toda guerra, hay armas, hay homicidios, hay personas desaparecidas, y siempre las personas desaparecidas son personas jóvenes, pobres, que es lo que nos está sucediendo, aunque ya también tenemos que señalar, y el comité lo plantea, que esto ha superado literalmente cualquier perfil de población. Y tú lo decías con mucha certeza, y yo invito al público a que lo tengamos presente. Cualquiera de nosotros podemos ser víctima de desaparición, porque otra de las cosas que el informe reporta, que los colectivos, las organizaciones hemos denunciado, es la estigmatización y criminalización de las familias y de las personas víctimas de desaparición, que esto lo inauguró Calderón, para siempre el argumento de los malos pasos, porque eso permitía bajar el costo político, permitía no investigar, y obviamente la impunidad el Estado se convirtió en el primer aliado del crimen para garantizar la impunidad, sobre todo y tristemente por un cálculo político electoral, que no ha cambiado, como lo dijo mi tocayo Martín, solo cambió el color, cambian los nombres, pero uno escucha la narrativa de el señor en Palacio Nacional y es la narrativa de Calderón, exactamente la misma, y por eso es tan importante hablar de la crisis en este contexto de guerra. Claro, que si bien hay que reconocer la apertura que tuvo, justamente como tú mencionas, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues también me llamaba la atención la declaración justamente en este sentido de la estigmatización, en donde decía que la inmensa mayoría de las personas desaparecidas están asociadas a los grupos que cometen actos delictivos. Entonces yo digo, es que prácticamente los meten a un mismo costal y lo ponen a un lado como si fuera justificación para que desaparecieran o como si realmente pertenecieran, como si un tema de esto es lo que sucede y por eso les pasa, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención esa declaración. Pero para que el grueso de la población entienda y no se vaya con la narrativa que a veces solamente se queda en la conciencia de la gente, entender qué hizo este comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas en noviembre que estuvo en nuestro país. ¿Con quién se reunió? Ustedes no sé si tuvieron contacto con ellos, de dónde recogió los testimonios, el dolor que tienen las familiares de los desaparecidos, no solamente por la desaparición, sino también por la indiferencia del Estado. Martín. Sí, pues el comité, desde que supimos que había la oportunidad de que viniera, debemos de decir que también fue una batalla que se tuvo que dar por parte de los colectivos, porque no querían que viniera en relación al artículo 33, del 32 de la Convención, porque pues esto limitaría su actuación, ¿no? Al final del día pues se logró que se dieran las condiciones para que ellos pudieran estar, porque además ellos mismos no iban a venir bajo otra condición, y se estableció pues de parte de las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de las familias pues una estrategia para que pudiéramos hacerles llegar incluso previo a su visita información relevante acerca de lo que se ha vivido y cómo está la situación del país en materia de desaparición y lo que se ha venido diciendo durante muchos años por las familias, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo, las situaciones de impunidad, las situaciones incluso donde ahora hasta las buscadoras están perdiendo la vida. Y esto permitió que se construyera una agenda en donde el comité se pudo reunir con diferentes colectivos de diferentes estados, dentro de ellos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que representa pues, a una gran cantidad de colectivos a nivel nacional, pero también se reunió con autoridades de diferentes órdenes de gobierno y visitó 3 estados donde tuvo también la oportunidad de conocer la realidad e incluso participó en algunas actividades de búsqueda que se generaron.
fue testigo que en el lapso de tiempo que estuvieron ellos, del 15 al 27 de noviembre, pues fueron más las desapariciones, más de 100 desapariciones 112. que se generaron en ese lapso de tiempo. 112 decía yo, perdón Martín, nada más para dar el dato al auditorio. Sí. 112 en esos escasos 11 días que estuvo este comité en nuestro país de personas desaparecidas sumadas. Sí, adelante Martín. Sí, y con base en eso, pues fue que ellos fueron construyendo. Por un lado, pues ya tenían información. Cuando hubo la reunión con los colectivos y todos los actores con los que se reunieron, incluyendo incluso los consejos ciudadanos, pues tuvieron la oportunidad de revisar de frente los detalles, ampliar incluso la información, llevarse información física que les permitió pues generar este análisis y contrastar, por un lado, lo que ellos ya sabían, los informes que el gobierno les había estado presentando y lo que las propias autoridades les presentaron en su momento, junto con la información que los familiares y las organizaciones de la sociedad civil les aportamos. De ahí se derivó. Justo, exactamente. Gracias Martín, porque justo esto es lo que quería que supiera el grueso de la sociedad, de dónde se obtuvo la información, contrastándolo con lo que decía el presidente. No tienen toda la información. Si se reunieron con las autoridades, se reunieron con lamentablemente las familias que con sus propias manos están buscando, con ustedes los activistas que apoyan y buscan junto con las familias, de dónde no tienen la verdad o toda la verdad ese comité, si no es de toda esta gente que trabaja alrededor. Y un poquito más para el tema del crecimiento exponencial, como un dato que a mí me gustaría que dejáramos de pensar en cifras, sino visualizar cada uno de estos números como una familia quebrantada por la falta de un ser querido. Es lo que ha sucedido. Cuando vinieron los expertos de las Naciones Unidas, que fue en noviembre, había 95.121 personas registradas como desaparecidas. Sus familiares habían denunciado esa desaparición. Para cuando se presentó el informe, había crecido la cifra a 98.883, es decir, en 4 meses y medio, más de 3.760 personas desaparecieron o fueron denunciadas sus desapariciones en México. Me parece que esto es una cifra un esquema muy claro de lo que está pasando en México y por qué nos debe preocupar este tema y ocupar a todos. Y por supuesto que una de las recomendaciones también que hizo el Comité de las Naciones Unidas se movió respecto a la militarización que tiene la estrategia de seguridad en el país, también desde Felipe Calderón, pero que a pesar de las críticas que ha tenido por parte de los, en su momento, candidatos, cuando llegan al gobierno repiten esa estrategia y lamentablemente en este gobierno se está fortaleciendo al ejército en la permanencia de muchas esferas de la vida de nuestro país. ¿Qué podemos decir respecto a esto, Blanca Martínez? ¿Por qué señalar la militarización como un riesgo para la seguridad de los mexicanos? Bueno, esto es algo también que se ha venido denunciando desde hace ya varias décadas, pero bueno, en los años recientes y en el contexto de este incremento generalizado de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales, que ha ocasionado que se tenga reconocido por lo menos 52,000 restos sin identificar en diferentes CEMEFOS y una cantidad incuantificable de fragmentos de restos humanos dispersos por todo el territorio nacional. La estrategia de seguridad, desgraciadamente, que se viene implementando desde hace ya varios sexenios, que pone el centro en el control y la lógica militar, lo único que ha generado es la polarización, la desestructuración misma de los sistemas de seguridad ciudadana, ¿no? Cuando un Estado disque democrático pone su fuerza y su énfasis, sobre todo para la acción de gobierno en el ejército, es un claro dato de la crisis del Estado en sí mismo. Y esto es algo que se ha venido manifestando ya desde hace años. El Estado mexicano está en una crisis seria, digamos, en el que ya no podemos hablar solamente de si hay fracciones o corrupción. O sea, el Estado ha sido cooptado, se ha transformado y se ha transformado desde una lógica de gobierno también criminal. Esto implica investigación y responsabilidad, por eso la impunidad. Y lo que dijo el presidente de la República, lo que le contesta al comité es en verdad
pues yo no sé quién lo asesora, pero lo que el comité pone son incluso los datos oficiales que la Secretaría de Gobernación le entregó al comité, que se fortalecen con toda la otra información que puso sobre todos los colectivos y sociedad civil. Entonces creemos que estamos en una serie crisis del Estado mexicano y que la presencia de la lógica militar en la acción de gobierno es muy peligrosa. Y lo acabamos de ver ayer antier en Irapuato con la Guardia Nacional. Que se pretende otro bastión de las Fuerzas Armadas. Sí, sobre todo hay que entender muy bien cómo se capacitan y cómo funcionan y cómo es diferente la actuación policial y la capacitación policial en una fuerza civil que lo que realmente se capacita una fuerza militar que estaría planeada y capacitada para otra cosa que no es la seguridad pública de nuestro país, que creo que ahí radica un poco el análisis de por qué se señala a los militares como un riesgo para la seguridad de la población. Y creo que va un poco amarrado nuestro siguiente bloque que se titula para nuestro espacio Responsabilidad Compartida, que fue otro punto de los señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas, en donde hablaba de que si bien el crimen organizado es el perpetrador principal de las desapariciones, sí hay, lamentablemente, diversos grados de participación, de consentimiento y de omisión de servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, en donde incluso señala las Naciones Unidas en muchas ocasiones son cómplices por omisión o por acción, y eso me parece que es sumamente preocupante, y lo estabas un poquito adelantando, Blanca, este tema de cómo lamentablemente las estructuras están filtradas y muchas veces los funcionarios pues prácticamente se hacen de la vista gorda o son indiferentes a este tema de las desapariciones. Martín. Sí, mira, es importante destacar lo que el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas colocó en este vínculo que ya hay criminal entre quienes desaparecen a las personas y quienes tendrían la obligación de hacer la investigación, la búsqueda y, por supuesto, el acceso a la justicia. En derechos humanos hablamos de redes de macrocriminalidad. Como toda guerra, esto se convierte en un negocio donde las personas son parte o se convierten en esta moneda de cambio y que lleva esencialmente, entre muchas otras cosas, a que los grupos criminales demuestren control territorial a través de la desaparición. Otro elemento que destaca el informe y que es central es el principio jurídico de sin cuerpo no hay delito. Entonces, claramente quien se ha beneficiado con el incremento de la desaparición es el propio aparato de justicia mexicano, porque puede voltear la mirada diciendo, pues no hay cuerpo, y no es lo mismo tener un cuerpo para poder investigar, incluso en consecuencia sancionar, a tener una persona desaparecida. Entonces, estas formas de conveniencia que el propio comité va dando, reiterando nuevamente, como lo han dicho, con información oficial, con la información de los colectivos, lo que nos muestra entonces es que estamos en una profunda crisis de la cual los organismos internacionales ya lo están alertando y que necesitamos comenzar a tener esta conversación con el público en su conjunto, porque no vamos a salir de ello y cada vez puede alcanzar y tocar incluso nuestra puerta, porque es algo que va extendiéndose. Hizo hace un ratito mi colega Blanca una alusión. Prácticamente ningún estado del país ya está exento de desaparición. Esto empezó directamente vinculado con la militarización y la guerra de Calderón, la mantuvo Peña Nieto y ahora Andrés Manuel ha llevado a la militarización a niveles extremos. Y aún con los resultados tan negativos pretende otra reforma constitucional que tenemos todas y todos que hacernos cargo y parar, por supuesto. Pero hago alusión a ello. Pensemos en julio de 2007, Michoacán, donde lanzan la estrategia Limpiemos México. Y recordemos esto, Limpiemos México. Claramente era un mensaje de exterminio y eso lo hizo el ejército porque para eso está entrenado. Y a partir de ahí, el crimen perfecto de desaparecer cuerpos es un método militar que vemos, por ejemplo, en Colombia o vemos en otros países donde hay guerra, porque esto es un método militar. Entonces, lo que nos está mostrando es que esta relación directamente entre la militarización, este crimen de lesa humanidad, y agreguemos otros, reclutamiento, homicidios, y que lleva entonces a una crisis de institución. Cierro el comentario, Marta, destacando algo que es central para el comité, y es que nos planteó 85 recomendaciones. Y esto implica articulación, voluntad política y acciones muy concretas que se puedan medir. Palabras, discursos, llevamos muchos años, ya no sirven. Necesitamos acciones porque el sufrimiento de 244,000 personas en estos años que han tenido una persona desaparecida y que ahora mismo siguen 99,000
594 en este momento registrados oficialmente, y retomo lo de mi tocayo, hay un subregistro enorme, pero 99.594 familias están enfrentando hoy un alto sufrimiento que necesitamos parar, y es obligación del Estado y también de nosotras como parte de este país. Exacto, que vuelvo a tomar una declaración de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que si bien no se refería específicamente al caso de desaparecidos, pero específicamente a las mujeres, él hacía un llamado a las diferentes estructuras, instituciones o institutos que están relacionados con la búsqueda de personas a dejar a un lado, y dijo, así lo dijo, los celos y la pereza, reconociendo lo que está retratando el tema pues, hay omisión, hay indiferencia, hay el por qué estás buscando tú, que eso lo han visto mucho las madres buscadoras, ¿no? Me imagino que también los colectivos. ¿Por qué los estás buscando tú si se supone que es la autoridad e incluso les van cerrando las puertas? Yo veo que asientes, Blanca. Ahorita vamos, Martín Villalobos. Perdón, es que ciertamente, o sea, no puede ser que los gobernadores, los funcionarios se tomen fotos entregándoles palas a las familias. No, es el derecho de las familias sí participar en todo el proceso, pero están evadiendo, delegando la responsabilidad de acción de gobierno. Entonces, insisto, es una crisis del Estado y no es solo, para mí no es solo, o sea, se me hace, está bien responsabilidad compartida de alguna manera, pero perdón, el Estado es el responsable de garantizar la seguridad, la vida, el evitar, prohibir, hacer todo para que las desapariciones y las ejecuciones judiciales se detengan, que los derechos sean vigentes, que sean vida y esperanza para nuestro pueblo, y eso es responsabilidad del Estado, ¿no? Y si la delincuencia organizada actúa, o civiles de cualquier tipo, que no puedan estar en redes criminales, pero hay un fenómeno claro de redes criminales, se da porque el Estado lo permite. Exacto. Y porque esto tiene que ver con impunidad. Y es responsabilidad del Estado. Por supuesto que sí, y que a mí me llama la atención, y también lo señaló la Organización de las Naciones Unidas, la revictimización e incluso a veces hasta criminalización de los grupos que buscan a sus familiares, porque hemos visto ataques del crimen organizado, pero también lamentablemente pues obstáculos de los propios servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, Martín Villalobos. Sí, de hecho, justamente está ahí uno de los grandes problemas, ¿no? Y que desafortunadamente, pues la sociedad civil perdimos la batalla en relación a lo que fue esta reforma general de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, porque lamentablemente a partir de ahí perdimos muchísimas pues cosas que habíamos ganado justamente para las familias, para la investigación, para la verdad y para la justicia. Y en esta situación de consentimiento que ha tenido el gobierno de la República hacia la Fiscalía General de la República, y desde luego esta pues es observada por las fiscalías de los estados que asumen el mismo rol, ¿no? Malentendiendo su autonomía, y esto trae como consecuencia pues lo que hemos estado viendo, ¿no? Una situación en donde hay un conflicto entre la Secretaría de Gobernación, entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía y las fiscalías de los estados. Este es un gran tema que deja en medio a las familias, que deja en medio a la sociedad general, porque no se ponen de acuerdo para poder resolver y, como decía Blanca, poder darnos esa respuesta de Estado que debe de darse a todos los mexicanos. Y es una situación que lamentablemente está ahí y es una de las crisis que ha provocado también el presidente por esa falta de tener esa mano para la conducción y poner, digamos, en su lugar, pues a la Fiscalía que se ponga a trabajar. Ese es el gran tema que tenemos, ¿no? Uno de los grandes temas y retos que se van a enfrentar para la implementación de estas observaciones que da el comité. Ya lo señalaba mi tocayo Martín, o sea, la articulación pues tendrá que contar con la voluntad de la Fiscalía y las fiscalías y las demás entidades, ¿no?
la voluntad de participar y desde luego pues que lo podamos ver en acciones. Tenemos muchísimos instrumentos que nos pueden ayudar a que estas cosas puedan caminar. Sin embargo, si no hay voluntad, si no hay esa articulación y si no hay una dirección fuerte desde el Ejecutivo, que sea una política pública verdaderamente sustentada para que todos entiendan que es una política de Estado y que es prioritaria, pues la sociedad lo vamos a seguir padeciendo. Y lamentablemente es una situación que también debemos de señalar. La sociedad de alguna manera ha estado ajena a este proceso porque no ha habido un involucramiento. Y esto, para poderlo cambiar, necesitamos que permee hacia la sociedad, que no vean estos fenómenos como algo que está en otro territorio o en otro planeta y que nunca les va a tocar, porque en cualquier momento, como tú ya bien lo señalaste, en cualquier momento cualquier persona puede estar en esta situación. Exacto, que ahorita que estaba yo escuchándote, Martín, en desarticulación de las diferentes instancias encargadas o responsables de estos temas, me vino a la mente el caso de Devani, que está muy fuerte ahorita porque se viralizó, porque la sociedad volteó a verlo. Y entonces yo recuerdo que Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue a Nuevo León y no la dejaban entrar, no la dejaban pasar, y la Fiscalía la detenía. En fin, no había ese engranaje institucional. Se presentó ese tema de los celos de las diferentes instancias en detrimento de la búsqueda de las personas. Yo de verdad, en este tema que dices de la sociedad en general, que hemos sido indiferentes, me parece, esa es la palabra, y como que de verdad lo vemos como que no nos va a pasar, pero lamentablemente esto está creciendo tanto que nadie estamos exentos. Pero yo cuando leo y sigo a cada uno de ustedes que trabajan en estos temas, sigo a las Madres Buscadoras de Sonora, al colectivo Solecito en Veracruz, de verdad uno piensa, ¿cómo es posible que podamos seguir indiferentes a que una madre busque con sus propias manos en la tierra los huesos de sus hijos? ¿Cómo puede un gobierno decir que este Comité de Naciones Unidas no tiene la verdad? ¿Cómo se le pueden poner obstáculos a un tema tan doloroso? Rosario Ibarra de Piedra falleció hace unos días, 48 años de buscar a su hijo y no pudo encontrarlo en este México en el que me parece que en una u otra parte todos somos responsables. Si les parece, tengo que hacer una pausa, pero regresamos y seguimos en este análisis a fondo. Seguimos en A Fondo, nuestro tercer bloque. Hay esfuerzos, pero hay resultados, y justamente un poquito estábamos adelantando este tema. Lo que se ha hecho en el país, esta ley general en materia de desapariciones en México en 2017, su entrada en vigor en 2018, y después esta creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, en fin, se van escribiendo, y lo decía muy bien Martín Villalobos, que los esfuerzos que se van haciendo realmente se bajen. Sobre estos esfuerzos, hablar un poco de qué ha servido esta Ley General de Desaparición Forzada en nuestro país, qué mejoras se ha tenido en materia de las búsquedas y las localizaciones de las personas desaparecidas. Blanca. Bueno, Martín siendo familiar de desaparecido, Marcela, que no pudo conectarse, que es de Fundem. Primero hay que reconocer que la ley primero fue una conquista de las familias. Exacto. ¿No? La manera en cómo la trabajaron y el que se promulgara la misma ley era un reconocimiento del Estado de la grave realidad de la desaparición forzada en México, y eso es un logro de las familias. Claro, y que haya quedado... Perdón que te interrumpa, sí, pero yo creo que tienes toda la razón, y como un antecedente decir el tema de cómo se fue formando este colectivo, movimiento por nuestros desaparecidos en México, en donde había muchos colectivos en los estados de la República, pero que realmente pues no tenían una fuerza porque las autoridades pues los veían, por decir de alguna forma, chiquitos. Entonces ustedes, Martín, decidieron unirse, crear justamente este movimiento con más de 60 colectivos. Bueno, se han ido incrementando obviamente, y con la presión de todos ustedes se crea y se aprueba esta ley entonces, ¿no? Digo, hay que decirlo porque honor a quien honor merece, hay que decirlo, ¿no?
¿sí? Es una conquista y las familias se han convertido en legisladoras, tuvieron que aprender de técnica jurídica, legislativa, a buscar, a investigar, son las que hacen la investigación y son las que siguen haciendo la búsqueda desde el primer día de la desaparición, ¿no? Entonces, ciertamente la ley es importante, es un asidero, pero el problema en México sigue siendo el que leyes pueden ir y venir y el problema es la aplicación, que tiene que ver con la garantía del Estado también de que ésta se aplique. Y ahorita la contradicción y el problema que tenemos, que bien lo menciona también Martín Villalobos, es esta falsa. Tienen un discurso de colaboración en lo público, ¿no? De primer mundo. Pero en la práctica, la Fiscalía General de la República y las fiscalías dicen, la búsqueda no es un derecho y a mí no me toca. A mí me toca investigar delitos. Y ni investigan delitos y graves violaciones a derechos humanos, ni buscan. Y obstruyen lo importante que pudiera ser el Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces hay un problema real, lo que decías de Carla Quintana, que no le permitieron entrar, pero no les entregan información a las comisiones de búsqueda para que hagan estrategias de búsqueda. Lo que aportan las familias es el elemento fundamental para que las comisiones trabajen. No hay recursos para que trabajen, ¿no? Hay simulaciones de fotitos de, ay, miren, sí vamos a dar 5 pesitos para hacer no sé qué cosa, ¿no? Entonces, nosotros no vemos que haya en realidad una decisión y una política de Estado, como bien lo dice Martín, ¿no? Sí. Hay jornadas de fotografías. Y mientras siga esa lógica, esa política, ahora sí, política de Estado de simulación y de fotografías a según el momento y la coyuntura política electoral según cada estado o según cada partido o región, las desapariciones se mantienen. O sea, estar hablando casi de 500,000 de desaparecidos en México. Datos oficiales del Estado, de la plataforma hecha por Segov, cuando solo se denuncian aproximadamente el 7% de los delitos en el país, ¿no? Estamos hablando de una tragedia y una crisis humanitaria de dimensiones peor que un Estado en guerra. Entonces, pues perdón la reiteración, pero la ley sí es muy importante porque se reconoce la problemática, pero no se aplica. Claro. A mí me gustaría detenerme en algo de lo que decías, Blanca, porque me parece demoledor. ¿La localización, la ubicación no es un derecho, Martín Villalobos? ¿De una persona no es un derecho? Es un derecho, pero la Fiscalía General de la República se ha montado en su discurso y en su interpretación diciendo que pues ellos no buscan, ellos investigan, y tan es así que así quedó dentro de su protocolo homologado de investigación. Este es uno de los grandes detalles de conflicto que se tienen, porque ya los organismos internacionales pues han declarado que la búsqueda no se puede separar de la investigación. Tiene que ser un binomio que no se puede separar. Pero ellos, al no interpretarlo de esta manera, pues están negando esta parte tan fundamental. Y lo peor de esto es que la mayor parte de la información, o por decir toda la información, la tienen ellos, porque al final del día, pues en las desapariciones pueden concurrir varios delitos, ¿no? Y al final del día la investigación y el expediente o la carpeta de investigación pues está en manos de las fiscalías, y ellos justamente son los que retienen la información, los que no generan estos procesos de comunicación aún dentro de las propias fiscalías con las fiscalías especializadas. O sea, es lamentable y hemos visto cómo muchas veces por una puerta se está buscando a una persona, se está denunciando, y por la otra están recibiendo un cuerpo que no tiene digamos, identificación, y no son capaces de comunicarse para decir, oye, a lo mejor la que estás buscando está aquí. Y ocurre que personas que pudimos haber encontrado inmediatamente en días, pues pasan años, porque hasta después de mucho tiempo empiezan ellos a hacer sus procesos, y esto
no es que lo hagan ellos tampoco, sino que tiene que ser empujado por las propias familias. Entonces es un gran tema ahí, el de la investigación y la búsqueda. Y me Y parece esto que es lo que genera, sí. No, que me parece también una duplicidad y una merma de recursos, ¿no? Porque existen las fiscalías estatales para desaparecidos, ¿no? Que tendrían que ser la instancia que tendría que dedicarse justamente a la localización de esas personas, pero como no lo hacen, porque si no lo consideran un derecho, pues tampoco es su obligación hacerlo, entonces se crea todo un mecanismo como es la Comisión Nacional de Búsqueda con las comisiones locales, que es algo que ya se tendría que haber hecho a través de las fiscalías de desaparecidos. En fin, me parece que estamos en círculos, y lo decía muy bien Marcela, Blanca, perdón, estamos simulando, o está simulando el Estado que lo hace. La verdad es que me parece un escándalo este tema de lo que ustedes nos están mencionando, que una realidad que deberíamos tomar en cuenta y exigir que se respete. Por ejemplo, estaba yo pensando también el Registro Nacional de Personas Extraviadas, que uno decía, ¿cómo es posible que no haya registro pues, de las denuncias que existen de las personas que van y dicen mi familiar desapareció y que no había un registro nacional? ¿Ese funciona, ese se sigue realizando o no, Juan Martín Pérez García? Sí, mira, como todos los delitos complejos, que este es un crimen continuo, necesitamos datos para tomar decisiones basadas en evidencia. Teníamos un primer registro que concluyó hasta el 30 de abril de 2018 y lo cerramos con más o menos 36,000 personas registradas, de los cuales 6,614 eran niños. Esto nos llevó por el cambio de la ley a lo que ya nos hemos referido, a crear un nuevo registro. Y tenemos un registro actualizado al día a partir de lo que las fiscalías van aportando y se va modificando. Pero a diferencia del registro anterior, ahora no podemos hacer un análisis detallado. Y hemos estado exigiendo al Sistema Nacional de Búsqueda la entrega de la base de datos para hacer esto. Y el argumento es que hay riesgos de datos personales, identificación, y bueno, esto se ha llevado al Instituto Nacional de Información, hay mandato de que se transparente y se entregue, pero lamentablemente el tema es que al final seguimos teniendo subregistro, como lo explicó Blanca, con solo los datos que ahora tenemos es un escándalo, sigue teniendo fallas este registro porque no tenemos un acceso para hacer análisis contextual, y esto lo que genera entonces es una necropolítica, si me permiten decirlo así. Y estamos hablando del número de personas desaparecidas, cuántos son encontradas sin vida, 52,000 personas aparentemente o restos de personas que no están identificadas. Esta necropolítica está comiendo la narrativa cuando, como lo he explicado a mis colegas, se tiene que buscar en vida. Hay una reforma constitucional que se está buscando para que se coloque en la Constitución el derecho a ser buscado en vida. Es una barbaridad tener que modificar la Constitución para lo que es el sentido común. O sea, cualquier persona que no está en una institución con su familia está en riesgo. Y tendríamos que buscarla viva. Pero, como hemos señalado, desde que llegó el fiscal Gers Manero, ya estaba, pero Gers Manero lo asumió casi como personal y, como hemos visto, un hombre caprichoso, con mucho poder, que ha bloqueado cualquier posibilidad. Y ahora estamos con las fiscalías todas pensando en expedientes. Y el ejemplo que tú mencionabas también de esta jovencita Devani mostró claramente que la fiscalía no solamente no buscaba, revictimiza. Ahora tenemos todo un espectáculo en medios hablando de las amigas y de no sé qué. Y creo que esto nos vuelve a mostrar que ese es el mismo método que gestó Calderón, que lo han mantenido y que al final quien pierde no solamente son las víctimas, es el país entero, porque este drama, esta crisis humanitaria, como lo ha señalado acertadamente, nos está tocando la puerta cada vez más. Así es. Y justamente hablando de esos 52,000 pues restos y cuerpos y que están en los diferentes, ya lo han mencionado ustedes, servicios forenses, universidades, en las fosas clandestinas, que cuando lo decía Solalinde en una etapa de su activismo, México es una fosa y hoy lo hemos comprobado.
¿Cómo se trabajan esos restos? Por ejemplo, yo pienso en las madres buscadoras. Van buscando, encuentran. ¿Eso a dónde se va? ¿Existe alguna instancia que lo resguarde, que haya expertos forenses que los identifiquen, que los trabajen, que se almacenen, que se haga un registro de datos con una base nacional? ¿Existe o estoy casi en un programa de los de Estados Unidos como CSI, etcétera? Martín, por favor. Martín Villalobos. No, tu micrófono. Gracias, Blanca. Perdón, es una de las cosas brutales que existen en la actualidad, porque no solamente no hacen su tarea de buscar, sino cuando las familias buscamos, encontramos, y pues lo ponemos a su disposición, porque en todas las actividades de búsqueda siempre va el Ministerio Público cuando hay hallazgos, y son ellos los que toman a resguardo las muestras, pero hay que decir también que todos esos hallazgos de muestras, de restos, de fragmentos, no están en los registros de personas desaparecidas. Y estos 52,000 seres humanos sin vida y sin identidad que tenemos a lo largo y ancho del país, pues lo que refleja también es esa gran crisis forense y ese olvido que ha tenido el gobierno durante muchos años por sus áreas de servicios periciales y de identificación, que han servido también como tapaderas, ¿no?, de los fiscales y de los ministerios públicos, de los funcionarios que han estado coludidos como para poder desaparecer a las personas y meterlas dentro de los mismos que están en las fosas comunes. Es una situación realmente grande, difícil, y por ello es que las familias justamente nos dimos a la tarea de presionar al gobierno para crear el mecanismo extraordinario de identificación forense. Nos llevamos 3 años en pláticas con ellos para poder establecer este mecanismo que se anunció el 30 de agosto del año pasado y que a la fecha pues todavía no ha podido operar porque hay demasiada información que están ellos procesando y desde luego pues se va a requerir también del apoyo decidido económico y de infraestructura para que ellos puedan operar. Entonces es una situación que, digamos, esta parte del rezago forense va a ser atendido por el mecanismo extraordinario y nos deja también en la puerta pues la situación de que el proceso de todo lo que llega en el día a día a las fiscalías, que están rebasadas porque no tienen personal, no tienen capacitación, no tienen recursos materiales suficientes y desde luego para poder contener una gran cantidad de seres humanos que llegan a diario sin vida, pues va a generar otros rezagos y quizás por eso es el tema de lo que es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, ¿no? A eso quería llegar justamente, Martín. A eso quería llegar, a este Centro Nacional de Identificación Humana que anunciaron, bueno, aprobaron primero y luego anunciaron con bombo y platillo los legisladores. Y que a mí me preocupa justamente que sea un anuncio más de esos que dicen ustedes, pues se toman la foto y luego casi lo meten en el cajón, ¿no? ¿Qué hace falta para que este Centro Nacional de Identificación Humana realmente funcione? Obviamente, además de su implementación, de su articulación y de su presupuesto, Juan Martín. Bueno, mira, yo creo que como en todo, claramente es un tema de presupuesto. Pese a que el presidente de la República ha señalado que en estos casos no hay limitación presupuestal, esto no es real. El problema que acaban de comentar mi colega Martín y Blanca es precisamente fiscalías y comisiones de búsqueda que no tienen personal capacitado, no tienen herramientas y el presupuesto. Esto se ha venido trabajando y denunciando. Hay cooperación internacional, USAID, la cooperación alemana, que han sido importantes para acompañar, pero si no hay una fuerte inversión del Estado, porque no es solamente resguardar con refrigeradores, incluso pruebas de ADN y demás, el tema es que para poder lograr entregar un cuerpo o un resto humano a su familiar, necesitamos al menos 5 medios de verificación para evitar la revictimización y otros temas. Entonces, esto va a requerir un proceso y hay que entenderlo como proceso de articulación, de presupuesto y de voluntad política, que es lo que no tenemos.
es un tema complejo, difícil, y que hace que lo atractivo sea tomarse la foto, como me encantó la expresión de Blanca, la jornada de fotos, ¿no? Porque claramente no pasa de ahí. Y creo que ahora el gran desafío es cómo hacemos que eso que está en ley no sea papel mojado. Y tengo clarísimo que los colectivos seguirán, las organizaciones seguiremos, los activistas, pero necesitamos que esto se hable más, y agradezco mucho el espacio, Marta, porque creo que el público tiene que entender que esto realmente es un drama nacional que tiene la crisis forense, tiene la crisis de desaparición, la epidemia que se está dando diariamente, pero que si no exigimos que el Estado cumpla con su obligación y asumimos como ciudadanos y ciudadanos la responsabilidad, pues solamente seguiremos contando en la necropolítica números y proyectos de vida perdidos. Sí, y el reflejo de que esto no es prioridad, lamentablemente, para nuestros gobiernos. Tenemos que hacer una pausa a nuestros invitados y a nuestro público. Les pido que se queden con nosotros, regresamos. De regreso en A Fondo y nos queda prácticamente un minuto para cada uno de ustedes para una conclusión. Les pediría limitarse al minuto. Adelante, Blanca. Ok. Quisiera colocar ahorita Cosme Humberto Alarcón, hijo de Marcela, que no se pudo comunicar en este evento. A él lo desaparecieron en mayo del 2011. La primera vez que lo desaparecieron. Después desaparecieron su cuerpo. Hemos hecho 3 exhumaciones, una de ellas masiva, y no encontramos el cuerpo de Cosme. Estamos buscando ahorita en facultades de medicina. Porque el Estado desaparece y desaparece. Y se tiene que castigar a los responsables de esto. Si no, no hay manera. Por supuesto, y te agradezco mucho que cites el caso de Marcela Valderas, el caso de Cosme, que amablemente nos iba a dar su testimonio y que por el tema del internet, de la tecnología, no se pudo comunicar, pero te agradezco mucho que alces la voz por ella y por Cosme. Juan Martín Pérez García, también adelante una conclusión, si es tu deseo. Mira, yo creo que, como lo hemos estado colocando muchas y muchos, tenemos que poner un alto, exigir que el Estado cumpla y lograr cambios por las víctimas, colocarlas en el centro, y por la paz. Sin esas 2 prioridades, cualquier acción, cualquier situación que hagamos no tendrá futuro, porque no está colocada en una pulsión de vida, sino en la pulsión de muerte, y eso es lo que tenemos que cambiar. Gracias. Martín Villalobos, adelante también, por favor. Pues quisiera referirme a un tema que hizo mucho énfasis también el Comité de Naciones Unidas, y que es el tema de prevención. Es el gran reto en el que tenemos que construir tanto la sociedad como las organizaciones junto con el gobierno, porque tenemos necesariamente que llegar a un momento en donde juntos tengamos que empujar para que esto vaya en un camino para que pare. No puede ser que nos pasemos décadas y décadas con la misma situación. El país está sangrando y requiere el apoyo de todos. Gracias. No, gracias a ustedes. Creo que coincidimos todos en esto que se tiene que hacer, en los esfuerzos, en cómo nos tendríamos que tomar de la mano y hacer que nos escuchen, pero lamentablemente mientras no nos quieran escuchar y mientras sigan con minimizar y con la indiferencia y la soberbia de su silencio y de su indiferencia, difícilmente podremos cambiar, pero no nos rindamos y sigamos alzando la voz juntos. Muchas gracias a los 3 y muchas gracias al auditorio. Yo saludo ahora a Alberto García de Mega Noticias. Beto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Martita, pues a invitarte a esta noche ya de viernes a que nos acompañes porque vamos a tener otro tema que también no se resuelve y viene cargándose desde hace varios sexenios y que en esta administración tampoco lo atienden, las extorsiones, el cobro de piso, esa modalidad que agarraron las bandas criminales de primero el trasiego de drogas y cuando tienen tiempo libre pues, se dedicaron a secuestrar y después cobraban la seguridad para que no te secuestraran y las autoridades no hacen nada y la sociedad en la total indefensión. De eso y más vamos a estar hablando, Martita. El otro impuesto le dicen por ahí, ¿sí? No el de la autoridad, sino el del crimen organizado. Adelante, Beto, todos tuyos los micrófonos y las cámaras. Gracias y buenas noches. Gracias, gracias, Marta. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con toda la información.